El gol es el momento más esperado y festejado de un partido de fútbol. Es un momento donde se encuentran las emociones de toda clase de personas, niños, adultos, hombres y mujeres de lugares y culturas distintas. Bueno, este es el deporte más popular del mundo. Tiene más de 4.000 millones de fans, lo que hace probable que la mitad de la población mundial alguna vez en su vida haya gritado gol. Y es que para muchos, más que un simple deporte, es toda una pasión. Pero seguro ahorita se están preguntando qué tiene que ver el fútbol con la ciencia. La respuesta es que muchísimo. ¿No me creen? Bueno, no se preocupen porque en este programa les contaremos cómo se relaciona la ciencia con el fútbol. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. Para entender cuánta ciencia hay en el fútbol, vamos a hablar de 3 ramas científicas involucradas. 1. La medicina deportiva, que está relacionada al atleta y su desempeño. 2. La física aplicada, que asociamos principalmente a las leyes de la física a las que obedece la pelota o el balón. Y por último, la tecnología, que incluye la fabricación adecuada de los accesorios necesarios para un partido profesional, como la vestimenta del jugador, los chimpunes, camisetas e incluso algunos artefactos creados para mejorar el juego, como las cámaras en los estadios, los chips en las zapatillas, los drones en los entrenamientos y muchas cosas más. Pero antes de hablar de cada una de estas ramas, veamos cómo se originó el fútbol. Los antiguos romanos jugaron al harpastum, deporte en el cual se enfrentaban 2 equipos y tenían que hacer goles. Pero a diferencia del fútbol, cada equipo solo tenía 6 jugadores o jugadoras y no usaban los pies, sino las manos. Otros antepasados del fútbol fueron posiblemente el cuju, que se jugó en China, el juego de pelota mesoamericano, que jugaron los mayas con las caderas, y el juego de pelota de los guaraníes, el cual jugaban con los pies descalzos. Pero el fútbol, como lo conocemos hoy en día, se jugó por primera vez en Inglaterra, en 1863, y desde entonces ha pasado por muchos cambios. Por ejemplo, en los primeros días, los árbitros controlaban el juego con un pañuelo. Recién en 1878 se usaron los silbatos. Luego de 100 años, el desarrollo de la ciencia y la tecnología permitieron a los jugadores entrenar con tecnologías sofisticadas, como el GPS y mediciones en tiempo real para mejorar su nivel de juego. Y es así que llegamos al fútbol de hoy en día. Esta sofisticación para medir el desempeño de los atletas, que ha hecho posible estos avances, se produce gracias al desarrollo de la medicina deportiva, ciencia que involucra tanto a la medicina humana como a la física, y una importante comprensión del comportamiento de los jugadores en la cancha. Y dentro de una de estas disciplinas encontramos también una rama científica que estudia el cerebro y el sistema nervioso. ¿Saben cuál es? Es la neurociencia. Y vamos a ver por qué es tan importante para el fútbol. Soy Víctor Montesa, tengo estudios de neurociencia en Argentina, en Asociación Educar, el cual estuve el año pasado por allá, aprendiendo de unas técnicas para lo que es la educación, mejorar el proceso en lo que compete. La neurociencia, te lo voy a poner de manera metafórica, es un lago que se forma de varios ríos. Uno de estos ríos es la psiquiatría, la filosofía, la psicología, podemos considerar también a la educación, y trata de mostrarnos cómo se dan nuestras conductas a partir de la percepción.
la percepción, que se da a través de nuestro sentido. Cómo escuchamos, qué vemos, cómo lo procesamos, el olfato. Todos nuestros sentidos tienen que ver en el proceso de responder una conducta a un estímulo. A veces los chicos, ahora en menores, cuando trabajan, cuando entrenan, están mirando mucho el balón y no son conscientes de quién tienen a la derecha, a la izquierda, adelante, el atrás, en qué espacio del campo están. La neurociencia aporta eso, a ser consciente de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, es enfocarnos en eso. Algo que aprendí en Chile, ellos usaban dos frases que a mí me gustaban mucho. Cuando los chicos andaban jugando, siempre los entrenadores les mencionaban: ¿qué estás mirando? ¿Qué escuchas? ¿Qué le dices? Una tercera frase, ¿qué le dices? Entonces, ellos no les decían a los chicos qué hacer. Simplemente los llevaban a un momento de reflexión. El chico escuchaba, procesaba y los obligaba a jugar con la cabeza levantada. No les decían, levanta la cabeza, no les decían, mira. Simplemente les hacían una pregunta. Y ya los chicos, de acuerdo a cómo son, a cómo habían aprendido el fútbol, iban analizando y ejecutando de acuerdo a lo que ellos analizaban era lo correcto. Esas son cosas que la neurociencia te puede aportar, nos aporta a ser conscientes. La idea, que yo quiero que ustedes entiendan, que la neurociencia nos lleva a cambiar de forma de percibir las cosas y sacarle ventaja a eso que nosotros somos conscientes. Hay algo que pasó en Ecuador, previo a Ecuador, el cuerpo técnico hizo consciente a la selección peruana de que Ecuador venía muy gastado de Brasil para jugar el partido contra Perú en Quito. Y Perú tenía jugadores que estaban mejor preparados para jugar en la altura de Quito. Perú era consciente de eso y vemos el resultado. Ganamos 2-1, corriendo hasta el final, y todo fue por ser conscientes de lo que teníamos. Entonces, eso es parte de la neurociencia. Bueno, el fútbol hace ya 2 o 3 décadas se ha hecho muy competitivo. Es una industria que obliga a estar a la vanguardia. Y estar a la vanguardia es tener cuerpos técnicos multidisciplinarios. Yo aquí en Alianza Lima he podido percibir la importancia de los doctores, de los fisiólogos, no solamente para curar o recuperar a un jugador, sino también para prevenir. Un equipo, un cuerpo técnico de alto nivel o de competencia sin un soporte médico, como que está un poquito cojo, ¿no? Y más ahora, como le decía, en un medio donde ya no es simplemente un deporte de calle y de amigos, sino ya una industria. Como vimos, la neurociencia se utiliza, entre otras cosas, para conocer lo que sucede dentro del cerebro de los jugadores cuando toman las decisiones en los partidos. Por ejemplo, en el 2014, unos neurólogos japoneses estudiaron el cerebro del delantero brasileño Neymar y descubrieron que su actividad cerebral para controlar el movimiento de su pie es mucho menor a la de un jugador amateur. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Al parecer, esto sugiere que lo hace casi de modo automático. Si lo comparamos conmigo, yo necesito de toda mi concentración para hacer esto de aquí. Y obviamente no puedo hacer ni pensar en otra cosa más que no sea la pelota y mi pie para que no se caiga. Por otro lado, Neymar haría esto en piloto automático, mientras que el resto de su cerebro se concentra en las jugadas, en los compañeros y cómo meter un buen gol. Como ya saben, el fútbol es un deporte muy exigente. Cada partido dura 90 minutos o 120 si es que hay tiempo extra. Y los jugadores van tras la pelota, que recorre distancias de hasta 130 metros en cuestión de segundos. Sin embargo, no todos los jugadores corren la misma distancia. Un defensa puede correr hasta 10.730 metros, un delantero 10.320 metros y un centrocampista 11.612 metros por partido. Sin duda,
tanto ejercicio consume mucha energía. ¿Y de dónde creen que sale toda esa energía? Bueno, eso lo veremos en el siguiente bloque. Ya regresamos. Estamos de vuelta y nos fuimos con una pregunta. ¿De dónde sale toda la energía que utiliza un jugador de fútbol en un partido? Bueno, de las kilocalorías, es decir, de las energías que ganamos al comer. Y seguro se deben estar preguntando cómo se alimenta un jugador de fútbol. ¿Comen mucho o comen poco? Bueno, según un especialista, un jugador de más o menos 72 kilos, como Yoshimar Yotun, debe ingerir un promedio de 3.750 calorías al día. Ahora, recordemos que las calorías son unidades de energía. Entonces, los jugadores deben consumir tantas calorías porque pierden mucha energía en los entrenamientos y en los partidos. Pongámoslo en perspectiva. Un hombre no deportista que pese igual que Yotun necesita al día solo 1.780 calorías, menos de la mitad que un jugador. Hay que recordar también que un jugador no puede comer cualquier cosa. De hecho, entre el 60 y 70% debe provenir de carbohidratos. Y ojo, no de este tipo de carbohidratos, sino de los carbohidratos no procesados. Entonces, ya hemos hablado de la medicina deportiva. Así que ahora es turno de la tecnología aplicada al fútbol, que de hecho está presente en muchos elementos en un partido. Empecemos con los uniformes. Las camisetas poseen fibra sintética que ayuda a absorber el sudor de la piel, y esto les da más comodidad a los jugadores y les permite un mayor rango de movimiento. Los chimpunes, por otro lado, también están hechos de material sintético muy liviano. Pero además, la capa superior tiene una tecnología que aumenta la potencia, el control y el cambio de dirección que puede ejercer un jugador sobre el balón. También están los guantes del portero, que son de látex y se fabrican en base a un polímero, un conjunto de macromoléculas. Este polímero es blando, flexible, fluido y liviano. Pero cuando se mueve muy rápido o cuando se choca con algo, se comporta de un modo muy distinto. Se pone rígido. Esto es muy importante porque esa rigidez aumenta el nivel de protección del jugador. Y por último está el balón, hecho de cuero sintético, casi siempre de PVC. Este material permite que incluso después de muchas patadas, el balón mantenga su forma perfectamente esférica. Sin embargo, este balón es producto de muchos años de evolución. Y de hecho conocerlo es importante porque nos explica cómo funciona. Veamos. Las primeras pelotas de fútbol estaban hechas de cuero. Eran pesadas y en su interior tenían una especie de bolsa de caucho con agua, que hacía que rebotara más. El problema era que a veces esa bolsa se rompía y el cuero se mojaba y la pelota terminaba lesionando a los jugadores. Por otro lado, no siempre eran exactamente iguales, así que en 1872 se dictó la primera regla. Debían medir entre 68 y 70 centímetros de diámetro y tenían que pesar entre 370 y 400 gramos. Algo así como esta bolsa de arroz. Luego empezaron a hacerse de cuero con más o menos 18 secciones. Los cambios más importantes se dieron en 1960 con la primera pelota de cuero sintético, mucho más liviana. La siguiente innovación fue un balón hecho de hexágonos que le daban mayor esfericidad y eliminaba las grandes costuras de las pelotas anteriores. El diseño de este balón fue inspirado en el satélite Telstar, que la NASA lanzó al espacio en 1962, por lo que este balón obviamente llevó su nombre. Y hasta el día de hoy, el Telstar sigue siendo muy recordado, ya que fue el balón oficial del Mundial México 70,
donde nuestra selección participó y en la que Pelé jugó su último mundial. Además de los uniformes y del balón, los jugadores no pueden usar otros elementos durante los partidos porque de lo contrario serían sancionados. En cambio, en los entrenamientos sí pueden usar todo tipo de aparatos electrónicos para mejorar sus tácticas. Y veamos cómo una de estas tecnologías se está aplicando en nuestro país. Uno, va. 2, 1, va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinaldo López Alcas y soy el jefe del área de metodología deportiva del Club Alianza Lima. Bueno, la alfombra de salto es un dispositivo que va conectado a una laptop y nos ayuda a poder cuantificar las capacidades, básicamente la potencia muscular en las piernas de en este caso, de los jugadores, ¿no? Este dispositivo lo estamos usando hace ya 2 años, más o menos, ¿no? Desde que se aperturó el área de metodología deportiva con el club. Básicamente nos ayuda a poder recaudar datos que nos hace más personalizado el entrenamiento, ¿no? Podemos, por ejemplo, distinguir si de repente a un jugador específicamente le falta más potencia muscular o le falta más elasticidad. Justo una de las ventajas del uso de estas herramientas de control es que nos ayudan a poder hacer una línea de tiempo en el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Incluso este tipo de pruebas se están haciendo con niños de los 8 años, entonces podemos tener un monitoreo de sus capacidades, ¿no? Y esto también nos ayuda a poder replantear el entrenamiento que se le pide para ellos, ¿no? Esta prueba está desarrollada según el protocolo de Bosco, que consta de 3 tipos de salto. El salto número 1 es el rocket jump o salto de cohete, donde el deportista parte desde una posición de cuclillas. El segundo salto es el de contramovimiento y el tercer salto es el salto de Balakov. En cada uno de esos 3 saltos se busca medir un componente distinto. El primer salto es enteramente potencia, el salto número 2 es la elasticidad muscular y el salto número 3 es la coordinación entre brazos y piernas para un gesto deportivo, en este caso sería el salto. El dispositivo GPS es un dispositivo satelital, ¿no? Que se utiliza con unos chalecos para cada uno de los jugadores y te ayuda a poder cuantificar o te entrega datos como la distancia que recorren cada jugador, la potencia que ellos ejercen en cada uno de los gestos, cuántos sprints y en sí, ¿no? También cuánto volumen de oxígeno han asimilado en un partido, en un entrenamiento. Básicamente te ayuda a cuantificar el esfuerzo del deportista, ¿no? Mejor tecnología significa mejores jugadores, yo creo que sí, porque mediante estas herramientas nosotros podemos ser más eficientes para controlar y poder, digamos, comprobar si lo que nosotros proponemos como entrenamiento es eficiente o no. Si no hay control, no podemos corregir lo que se tenga que corregir o mejorar lo que se tenga que mejorar, ¿no? Además de estas tecnologías que ayudan al entrenamiento, el desarrollo técnico del deporte también tiene otra aplicación que además puede ayudar en las estrategias, y se trata del Big Data. El Big Data son macrodatos, es decir, un gran volumen de información que requiere software especializado para interpretarse. Y en el fútbol se utiliza en sensores o prendas con GPS como chalecos, relojes y canilleras. Y gracias a estos se puede rastrear los movimientos de los jugadores cada 0.1 segundos y sirven para llevar las medidas exactas del
ritmo cardíaco, la distancia recorrida, la velocidad máxima, el número de pases y además de los goles marcados y tiros al arco. Estos movimientos generan tanto volumen de información que 10 jugadores jugando con 3 balones durante 10 minutos pueden generar 7 millones de datos. Eso es increíble. Toda esta tecnología sirve de mucho, pero nada reemplaza el saber dar una buena patada. Y ahí necesitamos de otra ciencia. ¿Saben cuál es? Estamos hablando de la física aplicada. Y con eso volvemos después del corte. Estamos de vuelta y en el capítulo de hoy vimos que el desarrollo de distintas ramas de la ciencia contribuye también con el deporte más popular, el fútbol. Conocimos un poco de su historia, vimos cómo la neurociencia ayuda a conocer lo que sucede dentro del cerebro de los jugadores cuando toman decisiones en la cancha. Y aprendimos que toda la energía que necesitan para entrenar y jugar es obtenida gracias a una dieta especial. También conocimos que la tecnología aplicada a su vestimenta, como guantes, camisetas y chimpunes, contribuye al desempeño del futbolista. Y no solo eso, sino también vimos cómo se pueden usar aparatos electrónicos especiales para recoger información sobre los jugadores que antes no conocíamos. Solo nos falta ver cómo las leyes de la física también son importantes para el fútbol, sobre todo a la hora de meter goles. Así que se me ocurrió explicarles un tipo de jugada que aplica un efecto físico conocido como efecto Magnus. Vamos a verlo. Cuando le pegamos a una pelota de frente, esta sigue una trayectoria parabólica, es decir, sube y baja sin mayor sorpresa. Pero si le pegamos por un costado, haremos que gire sobre su propio eje, y esto provocará que su trayectoria parabólica cambie. A esto le llamamos efecto Magnus, o mejor conocido como patada con efecto. Ahora, lo que hace que cambie de trayectoria es la velocidad, la fuerza y la densidad del aire, pero también la dirección donde se aplique la fuerza. Déjenme mostrarles. ¿Y cómo sucede esto? Según la ciencia, cuando un objeto es lanzado por el aire, a su alrededor se crean dos corrientes de aire simétricas, es decir, exactamente iguales. En cambio, cuando el objeto es lanzado de tal forma que gira sobre su propio eje, la fuerza de rotación hace que las corrientes de aire varíen, de modo que en una de ellas la velocidad del aire será mayor que en la otra. Esto puede ser complejo, así que estén atentos. Las leyes de la física dicen que cuando un fluido, como el aire, aumenta su velocidad automáticamente, disminuye la presión, y viceversa. Cuando disminuye la velocidad, aumenta la presión. Esta diferencia de presiones sobre el balón hace que no siga la trayectoria parabólica normal, sino que en determinado momento se vaya hacia uno de los lados. Ahora, una buena patada con efecto depende del jugador, ya que este debe calcular que el cambio de trayectoria lleve la pelota al arco, y que de preferencia el arquero no pueda predecir la ruta. Vamos a ver un ejemplo. Además de estas leyes de la física, la trayectoria final del balón dependerá de la fuerza y la velocidad con la que se patee, la densidad del aire del lugar, el peso del balón y por último de la gravedad. Y ya que nosotros no somos jugadores profesionales, no podemos probar esto en casa con balones, pero sí con un pequeño experimento. Para nuestro experimento vamos a utilizar 2 vasos de Tecnopor, masking tape y ligas. Y ahora, para empezar, vamos a tomar nuestros vasos de Tecnopor y vamos a poner los fondos juntos de esta forma. Y para que esto se mantenga así, vamos a pegarlo con masking tape. Entonces, vamos a coger un pedazo y lo vamos a pegar. Tenemos que asegurar esto, así que vamos a ponerle
un poco más de masking tape. Traten de no usar mucho masking tape para que no se les haga un bulto en la unión. Y listo. Ya tenemos armada la primera parte del experimento. Vamos a dejar esto a un lado y ahora vamos a unir nuestras ligas. Y para eso vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a agarrar dos ligas y vamos a meter una de esta forma y vamos a pasarla por dentro de la misma y jalar. Y ya tenemos dos ligas unidas. Vamos a repetir este proceso con mínimo 7 ligas. Y listo, ya tenemos nuestras 7 ligas unidas y hemos construido una liga mucho más larga. Y esto nos va a servir para lanzar nuestro experimento. Y para la preparación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la liga de esta forma y vamos a enrollar el centro de nuestros dos vasos como quien le pone el pabilo a un trompo. Y una vez que esto esté listo, solamente nos queda probarlo. Y vamos a hacerlo. Ok, vamos a probar una vez más. ¿Se dieron cuenta el efecto que tomaron los vasos? Así de simple, acabamos de probar el efecto Magnus. Y si ustedes se animan, pueden probarlo con distintos vasos de distintos tipos o tamaños para que noten más la diferencia del efecto. Si creían que el fútbol no tenía nada que ver con la ciencia, en el programa de hoy nos encargamos de desmentirlo. Vimos que desde el inicio oficial del deporte, los objetos y materiales cambiaron. Además, aprendimos que el desarrollo de la ciencia sirvió no solo de inspiración, sino que ayudó a entender cómo funciona el cerebro de los futbolistas, a mejorar las tácticas en los entrenamientos y recolectar datos importantes de cada jugador. Por último, aprendimos cómo entender las leyes de la física puede contribuir a que los jugadores metan goles memorables. Y de seguro ya tenemos más cosas interesantes de las que conversar con nuestros amigos o familiares durante los entretiempos de los partidos del Mundial. Yo soy Diego y nos vemos en el siguiente capítulo de Ciencia en Esencia.